Mesera humilde besó a un millonario en pleno restaurante y el motivo dejó a todos sin palabras. En la vibrante ciudad de La Habana, donde los sonidos de la salsa se mezclaban con el eco del mar Caribe, el Sol de Cristal era un restaurante reservado para los privilegiados. Los techos altos decorados con lámparas de cristal y las paredes con mosaicos coloniales daban al lugar un aire de exclusividad. Allí, entre mesas finamente dispuestas y clientes de trajes impecables, trabajaba Clara Morales, una joven madre que se esforzaba día a día para dar a su hijo Mateo una vida digna. Con su uniforme blanco impecable y el cabello recogido en un moño sencillo, Clara atendía con destreza y cortesía a los comensales. Aunque en su rostro se dibujaba una expresión serena, su mente estaba siempre cargada de preocupaciones, facturas, el cuidado de Mateo y el anhelo constante por los sueños que había dejado atrás. Esa noche, el restaurante estaba lleno, y Clara se movía entre las mesas sin detenerse, hasta que una risa grave y familiar la obligó a girar la cabeza. Él. En el umbral del restaurante, iluminado por la luz cálida de los candelabros, estaba Alejandro Velasco, un hombre cuya sola presencia parecía llenar el espacio. Con su camisa de lino perfectamente ajustada y una confianza que irradiaba en cada paso, Alejandro se dirigió a una mesa reservada cerca de los ventanales, donde la vista del malecón era inigualable. Clara sintió que el aire le faltaba. Su corazón golpeó contra su pecho mientras su mente luchaba por procesar lo que sus ojos veían. Era imposible no reconocerlo. Era el hombre que había sido su marido, el hombre que le había jurado amor eterno y luego la había abandonado sin una palabra, desapareciendo de su vida como si nunca hubiera existido. 5 años habían pasado desde aquel día, pero el impacto de verlo de nuevo, tan seguro de sí mismo, la dejó inmóvil por un instante. Respiró hondo, obligándose a recuperar el control. Tranquila, Clara. Es solo un cliente. Haz tu trabajo, pensó, aunque su cuerpo temblaba ligeramente. Tomó una bandeja y se dirigió a la mesa que le habían asignado, aquella donde Alejandro se encontraba en compañía de otros hombres, seguramente socios o inversores. Cuando llegó, Alejandro estaba de espaldas. Clara aprovechó ese momento para calmar su expresión y asegurarse de que no mostrara la tormenta interna que la consumía. Con voz profesional, dijo: Buenas noches, señores. Bienvenidos al Sol de Cristal. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras deciden el menú? Alejandro se giró para mirarla, y cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Su mirada seguía siendo igual de intensa, de esas que podían desnudar el alma. Pero algo estaba mal. En sus ojos no había sorpresa, ni reconocimiento. Solo una ligera curiosidad, como si ella fuera una desconocida más en su noche. Un vino tinto. El mejor que tengan, dijo Alejandro, sin apartar la mirada de Clara, su voz profunda resonando como un eco. Clara asintió, manteniendo su rostro impasible. Por supuesto, señor. Mientras se alejaba para buscar el pedido, las piernas le temblaban. Su corazón latía frenéticamente. ¿Cómo podía no recordarme? Detrás de su calma aparente, un huracán de emociones comenzaba a formarse. Clara regresó a la cocina con la bandeja vacía, sus pasos rápidos pero tambaleantes. Intentaba mantenerse ocupada, evitar pensar en lo que acababa de suceder. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que, a pesar de haberlo tenido frente a frente, Alejandro no la había reconocido. Desde la ventana de servicio, echó un vistazo a su mesa. Él estaba sentado cómodamente, riendo con sus acompañantes. Aunque parecía relajado, había algo en su expresión que la inquietaba. Alejandro la miraba de reojo de vez en cuando, como si estuviera intentando descifrar un enigma que le resultaba esquivo. De vuelta en el salón, Clara retomó su papel profesional, acercándose nuevamente a la mesa con la botella de vino en una mano y una copa en la otra. Mientras servía el tinto oscuro con movimientos precisos, sintió como los ojos de Alejandro se clavaban en ella. Su mirada era penetrante, lo suficientemente intensa como para hacerla vacilar un segundo. Disculpe, dijo de repente Alejandro, deteniendo su conversación con los otros hombres. Clara levantó la vista, encontrando nuevamente sus ojos.
Sintió que la habitación se volvía más pequeña, el aire más denso. ¿Nos conocemos?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza, como si intentara encontrar un resquicio de memoria. Clara apretó la botella con más fuerza, pero su rostro permaneció impasible. No, señor. Solo soy una camarera aquí, respondió, su voz firme pero con un leve temblor que solo alguien muy atento podría notar. Alejandro pareció dudar, pero finalmente asintió, como si estuviera dispuesto a aceptar esa respuesta. Sin embargo, la curiosidad en su mirada no desapareció. Mientras los minutos pasaban, Alejandro apenas prestaba atención a la conversación en su mesa. Aunque sus labios formaban una sonrisa y asentía de vez en cuando, su mente estaba en otra parte. Había algo en esa mujer que le resultaba inquietantemente familiar. Sus gestos, la forma en que apartaba un mechón suelto detrás de la oreja, incluso la manera en que evitaba mirarlo directamente. Todo esto evocaba un eco distante en su mente, como una melodía que no podía recordar del todo. Por su parte, Clara seguía luchando por mantener la compostura. Cada vez que se acercaba a su mesa, sentía una ola de emociones que amenazaba con desbordarse, la ira por su abandono, la tristeza de años de soledad y, para su propio tormento, una chispa de algo más profundo que no quería reconocer. Alejandro seguía siendo atractivo, demasiado atractivo, y esa realidad solo hacía que su lucha interna fuera más dolorosa. De repente, mientras recogía los platos vacíos de la mesa, uno de los socios de Alejandro hizo un comentario casual. Velasco, parece que la camarera no puede quitarte los ojos de encima. Los demás rieron, pero Alejandro no respondió de inmediato. En lugar de unirse a la broma, su atención estaba completamente en Clara. Quizá es al revés, murmuró, casi para sí mismo, aunque lo suficiente alto como para que Clara lo escuchara. Ella sintió que el calor subía por su cuello y trató de fingir que no lo había oído, girándose rápidamente hacia la cocina. Al entrar, dejó los platos en el mostrador con más fuerza de la necesaria. Su respiración era irregular, sus manos temblaban ligeramente. ¿Por qué? ¿Por qué no puede simplemente irse?, pensó, cerrando los ojos para tratar de calmarse. Pero, aunque lo intentara, la presencia de Alejandro la afectaba de formas que no podía controlar. En la mesa, Alejandro seguía observando la puerta por donde Clara había desaparecido, su mente inundada de preguntas que no podía responder. Había algo en ella que lo inquietaba profundamente, algo que lo hacía sentir como si estuviera olvidando algo importante. ¿Estás bien, Alejandro?, preguntó uno de sus socios, notando su distracción. Sí, claro, respondió, aunque su tono no convenció a nadie. Desde la cocina, lo observó por última vez esa noche. Alejandro estaba de pie, ajustándose los puños de su camisa de lino, mientras despedía a sus acompañantes con una sonrisa despreocupada. Su encanto seguía intacto, ese magnetismo que había logrado que ella se enamorara de él años atrás. Pero ahora, esa misma presencia la llenaba de rabia. Clara tomó una decisión impulsiva. No podía dejarlo ir, no otra vez, sin decirle nada. Necesitaba respuestas, aunque no estuviera segura de qué buscaba exactamente. Con un profundo respiro, salió de la cocina y lo siguió mientras él se dirigía al terrazo del restaurante, un lugar casi siempre vacío a esas horas, con vistas directas al malecón iluminado y al cielo lleno de estrellas. Alejandro estaba de espaldas, apoyado en la barandilla de hierro forjado, contemplando el horizonte. La brisa acariciaba su cabello oscuro, y la calma de su postura contrastaba con el caos que ardía dentro de Clara. Se detuvo a unos metros de él, dudando por un instante, pero su propia voz la sorprendió al romper el silencio. ¿Por qué estás aquí?, Alejandro giró lentamente, desconcertado por la dureza de sus palabras. Su expresión era tranquila, pero sus ojos mostraban una leve curiosidad. Perdón, ¿te refieres a aquí en La Habana o aquí en el restaurante?, respondió con un tono casi juguetón, pero al notar la intensidad en el rostro de Clara, su sonrisa se desvaneció. Clara dio un paso hacia él, su corazón latiendo con fuerza, aunque sus palabras salieron firmes. No juegues conmigo. No es casualidad que estés aquí esta noche. Alejandro frunció el ceño, genuinamente confundido.
Mira, no sé qué es lo que crees que está pasando, pero... No sabes nada. Lo interrumpió Clara, su voz quebrándose bajo el peso de su propia frustración. Avanzó rápidamente hacia él, acortando la distancia entre ambos. Alejandro la miró con cautela, como si intentara descifrar qué la había llevado a ese punto. Sus ojos viajaron por el rostro de Clara, y por un segundo, algo pareció brillar en su mirada, como si estuviera al borde de recordar algo. Pero no dijo nada. Ese silencio fue la gota que colmó el vaso. Clara sintió como todas las emociones que había enterrado durante años estallaban en un solo impulso. Sin previo aviso, lo tomó por el cuello de la camisa y lo besó. El contacto fue explosivo, un choque de mundos, de historias no contadas y emociones no resueltas. Clara volcó en ese beso toda la pasión, la ira y la tristeza que había acumulado desde que él desapareció. Por un momento, Alejandro quedó inmóvil, sorprendido por la intensidad del gesto, pero luego, casi como un reflejo, correspondió al beso con igual fervor. La brisa nocturna envolvía a ambos, pero Clara no sentía nada más que la presencia de Alejandro, el sabor de un pasado que aún ardía en su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos quedaron respirando entrecortadamente. Alejandro, todavía atónito, pasó una mano por su cabello, como si intentara ordenar sus pensamientos. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Clara lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿De verdad no lo entiendes?, preguntó ella, casi con desesperación. Alejandro la observó fijamente, pero en su rostro no había reconocimiento, solo confusión y una extraña mezcla de intriga y culpa. Lo siento, pero no sé quién eres, confesó finalmente, su tono cargado de sinceridad. Esas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Clara. Retrocedió un paso, llevándose una mano a la boca, como si intentara contener el dolor que se derramaba desde su interior. No puedo creerlo, murmuró, más para sí misma que para él. Dio media vuelta, dispuesta a marcharse. Espera. La llamó Alejandro, avanzando hacia ella. Pero Clara no se detuvo. Sus pasos resonaron en el silencio del terrazo mientras desaparecía por la puerta, dejando a Alejandro solo bajo el cielo estrellado, con un nudo en el pecho que no lograba entender. Algo dentro de él le decía que esa mujer era importante, que había algo más allá de ese momento. Sin embargo, todo seguía siendo un misterio. Y esa sensación de vacío solo aumentaba. La mañana siguiente llegó cargada de tensión. Alejandro, decidido a entender lo que había sucedido, envió un mensaje al restaurante, pidiendo hablar con Clara. Al principio, ella se negó, pero después de varios minutos de reflexión, accedió con una condición, que se encontraran en un lugar neutral. Eligió el malecón, ese interminable paseo junto al mar donde tantas veces había caminado sola para ordenar sus pensamientos. Cuando Alejandro llegó, el sol estaba alto, bañando el mar con destellos dorados. Clara lo esperaba de pie, apoyada en la barandilla, con la mirada fija en las olas que rompían contra las rocas. Llevaba un vestido sencillo, blanco, que ondeaba con la brisa marina. Alejandro se detuvo por un momento, observándola en silencio, antes de acercarse. Gracias por venir, dijo él con suavidad, deteniéndose a unos pasos de ella. Clara no lo miró de inmediato. Sus dedos jugueteaban con una hebra suelta de su vestido mientras reunía el valor para enfrentarlo. Finalmente, giró el rostro hacia él. No vine por ti. Vine porque necesito que escuches. Y esta vez no voy a permitir que te vayas sin respuestas. Alejandro asintió, su rostro serio. Podía sentir el peso en sus palabras, la carga de algo que aún no entendía. Comenzaron a caminar por el malecón, lado a lado, pero con un abismo emocional entre ellos. Durante unos minutos, el único sonido era el del agua golpeando las rocas y los murmullos de la ciudad detrás de ellos. Finalmente, Clara rompió el silencio. Hace 5 años, te fuiste sin decir nada, empezó, su voz baja pero firme. Un día estabas ahí, y al siguiente, simplemente, desapareciste. Alejandro frunció el ceño, tratando de recordar, pero no logró encontrar nada en su mente. Yo, no entiendo.
¿Qué quieres decir con que me fui?, preguntó, genuinamente confundido. Clara se detuvo de golpe y lo miró directamente a los ojos. Quiero decir que tú y yo estábamos casados, Alejandro. Éramos marido y mujer. Compartimos una vida, sueños, promesas. Y cuando más te necesitaba, desapareciste. Las palabras de Clara golpearon a Alejandro como un puñetazo en el pecho. Dio un paso atrás, tambaleándose ligeramente mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Casados?, repitió, incrédulo. Clara, yo no recuerdo nada de eso. Claro que no recuerdas, respondió ella, cruzando los brazos, su tono cargado de dolor. Y si eso no fuera suficiente, hay algo más. Algo que ni siquiera sabes que perdiste. La voz de Clara se quebró, y tomó un momento para recomponerse antes de continuar. Tienes un hijo, Alejandro. Se llama Mateo. Tiene 5 años. Y nunca lo has conocido. El rostro de Alejandro se descompuso por completo. La incredulidad, el dolor y la culpa se mezclaban en sus ojos. Dio un paso hacia Clara, pero ella levantó una mano para detenerlo. Espera. Antes de decir algo, quiero que sepas que no espero nada de ti. Mateo es mi vida, y lo he cuidado sola todo este tiempo. Pero mereces saberlo. Alejandro pasó una mano por su rostro, como si intentara despejar el caos en su mente. Finalmente, habló, con la voz rota. Clara, no sé cómo decirte esto, pero perdí la memoria. Hace 5 años, tuve un accidente. Fue grave. Me dijeron que estuve en coma por semanas. Cuando desperté, no recordaba nada de mi vida antes de eso. Ni mi familia, ni mis amigos, nada. Clara sintió como su mundo tambaleaba una vez más. No había esperado esa confesión. ¿Estás diciendo que no recuerdas nada de nosotros?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y dolor. Nada, admitió Alejandro, con la voz cargada de arrepentimiento. Pero ahora entiendo por qué sentí que te conocía, por qué hay algo en ti que me resulta tan familiar, aunque no sé de dónde viene. Ambos guardaron silencio, el sonido de las olas llenando el espacio entre ellos. Clara no sabía qué sentir. Por primera vez en años, Alejandro tenía una explicación. Pero eso no borraba el dolor de haber sido olvidada. Esto cambia todo, pero al mismo tiempo, no cambia nada, murmuró Clara, mirando al horizonte. Alejandro se acercó un poco más, sus ojos llenos de determinación. No sé cómo recuperar lo que perdí, pero si me dejas intentarlo, quiero conocer a Mateo. Y quiero entender lo que éramos tú y yo. Clara no respondió de inmediato. Su corazón estaba dividido. Sin decir nada, comenzó a caminar nuevamente por el malecón, dejando abierta la puerta a un futuro incierto. Clara caminaba por el malecón con pasos firmes pero con la mente hecha un caos. Había escuchado cada palabra de Alejandro, y aunque su confesión parecía sincera, algo dentro de ella se resistía a creer del todo. Durante años había aprendido a no confiar en nadie más que en sí misma. Había construido un muro alrededor de su corazón, y ahora ese muro comenzaba a resquebrajarse con la llegada inesperada de aquel hombre que, aunque parecía nuevo, seguía siendo el mismo que la había dejado atrás. Alejandro, por su parte, seguía sus pasos a pocos metros, luchando con una mezcla de emociones que no lograba procesar. Sentía una necesidad urgente de recuperar algo que no podía recordar. La imagen de Clara, su tono quebrado al hablar de Mateo, y el dolor en sus ojos no lo dejaban en paz. Finalmente, después de unos minutos de silencio incómodo, Alejandro se atrevió a hablar. Clara, entiendo que esto es difícil para ti. Pero no estoy mintiendo. Todo lo que te dije es verdad. Clara se detuvo abruptamente y se giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de furia y desesperación. ¿Verdad?, repitió, dejando escapar una risa amarga. ¿Cómo se supone que confíe en alguien que me destruyó? ¿En alguien que se fue sin decir nada? No me fui por voluntad propia, dijo Alejandro, dando un paso hacia ella. No sé cómo ni por qué sucedió, pero no fue mi elección. Lo único que sé es que cuando desperté, mi vida era un vacío.
Y ahora, verte aquí, saber que tuvimos algo, saber que tengo un hijo. Su voz se quebró al mencionar a Mateo. Clara lo observó detenidamente, buscando algún indicio de falsedad en sus palabras, pero solo encontró dolor. Un dolor que parecía tan profundo como el suyo propio. No entiendes lo que fue para mí, dijo Clara, con la voz temblorosa. Pasé años preguntándome qué hice mal, ¿por qué te fuiste? Estuve sola cuando descubrí que estaba embarazada, sola cuando Mateo nació, sola en cada momento importante de su vida. Y ahora apareces, como si nada, queriendo arreglar todo con palabras. Alejandro apretó los puños, sintiéndose impotente. Tienes razón. No entiendo lo que pasaste. Pero quiero entenderlo. Quiero merecer tu confianza otra vez, si alguna vez la tuve. Clara lo miró fijamente, como si intentara medir el peso de sus palabras. Había algo en la forma en que él hablaba, en su mirada cargada de emoción, que hacía que su resolución tambaleara. Pero cada vez que sentía la posibilidad de ceder, los recuerdos de las noches solitarias, de las lágrimas derramadas en silencio, volvían con fuerza. No es tan fácil, Alejandro, murmuró, apartando la mirada hacia el mar. No puedes simplemente aparecer y pretender que todo puede ser como antes. No quiero que sea como antes, respondió él rápidamente. Quiero algo nuevo. Algo mejor. Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de intención pero incapaces de borrar los años de distancia. Alejandro dio otro paso hacia ella, acercándose lo suficiente para que su voz se volviera un susurro. Déjame intentarlo, Clara. No sé cómo, pero haré lo que sea para demostrarte que estoy aquí para quedarme. Clara cerró los ojos por un momento, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Sabía que quería creerle, que una parte de ella anhelaba bajar la guardia, pero el miedo la mantenía atrapada. No podía arriesgarse a volver a sufrir, no solo por ella, sino también por Mateo. No sé si puedo hacerlo, dijo finalmente, abriendo los ojos y mirándolo directamente. Alejandro asintió lentamente, como si aceptara la carga que esas palabras implicaban. No te estoy pidiendo que lo hagas ahora. Solo te pido una oportunidad. Una sola. Clara no respondió de inmediato. En cambio, volvió a mirar el horizonte, dejando que el sonido de las olas llenara el silencio entre ellos. Había una guerra interna dentro de ella, una batalla entre el deseo de protegerse y la necesidad de encontrar algo que había perdido hacía mucho tiempo. Finalmente, dio un paso hacia la barandilla y se apoyó en ella, sin mirar a Alejandro. No prometo nada, dijo, su voz casi ahogada por el sonido del mar. Pero, hablaré con Mateo. Alejandro sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que era un paso pequeño, pero también era el más importante. Sin embargo, ambos entendían que lo que venía después sería aún más complicado. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El día llegó más rápido de lo que Clara había esperado. Desde la conversación en el malecón, había pasado noches en vela, dudando de su decisión. Permitir que Alejandro conociera a Mateo significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. ¿Y si Mateo se ilusionaba solo para terminar decepcionado? ¿Y si Alejandro no estaba listo para asumir lo que significaba ser padre? Esa mañana, Clara preparó a Mateo como de costumbre. El niño, de 5 años, siempre curioso y lleno de energía, se sentó en la mesa de la cocina mientras ella terminaba de servir el desayuno. «Mamá, ¿por qué hoy no voy al parque con la abuela?», preguntó Mateo, mientras mordía un trozo de pan con mantequilla. Clara respiró hondo y se agachó para quedar a su altura. «Vas a conocer a alguien importante, cariño», dijo, acariciándole el cabello rizado. «Es alguien que quiere mucho conocerte». Mateo frunció el ceño con una mezcla de confusión y emoción. ¿Es alguien famoso? Clara no pudo evitar sonreír ante la inocencia de la pregunta. No, no es famoso. Pero es especial. Cuando llegó la hora, Clara llevó a Mateo al pequeño café frente al parque donde habían acordado encontrarse.
Alejandro ya estaba allí, sentado en una mesa cerca de la ventana. Vestía ropa casual, pero había un nerviosismo evidente en su postura. Cada tanto, miraba hacia la entrada, esperando verlos llegar. Cuando Clara apareció con Mateo de la mano, Alejandro se puso de pie inmediatamente. Sus ojos se clavaron en el niño, y por un momento, pareció quedarse sin aire. Mateo tenía su misma mirada, esos ojos oscuros y brillantes que parecían llenos de vida y curiosidad. Clara se detuvo a unos pasos de la mesa, dándole un suave apretón a la mano de Mateo antes de hablar. Mateo, este es Alejandro. Es un amigo. Alejandro tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que Clara había elegido cuidadosamente esa palabra para proteger a Mateo, y no podía culparla por ello. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura del niño y le sonrió, aunque sus ojos estaban ligeramente húmedos. Hola, Mateo. He escuchado mucho sobre ti. Mateo lo miró con cautela al principio, pero luego respondió con una sonrisa pequeña. Hola. ¿Eres amigo de mi mamá? Sí, respondió Alejandro, asintiendo. Y espero que podamos ser amigos también. Mateo lo observó con más atención, como si estuviera evaluándolo. Finalmente, señaló su reloj. Tienes un reloj muy bonito. Alejandro soltó una leve risa, sorprendido por la observación del niño. Se quitó el reloj y lo extendió hacia Mateo para que pudiera verlo más de cerca. ¿Te gusta? Mateo lo tomó con cuidado, estudiándolo con el asombro típico de un niño. Es muy grande. Bueno, cuando seas mayor, te puedo regalar uno igual, dijo Alejandro, intentando mantener un tono ligero, aunque por dentro sentía una mezcla de alegría y tristeza. Clara, que había permanecido de pie a un lado, observaba la escena en silencio. Su corazón estaba dividido. Por un lado, temía que este encuentro pudiera confundir a Mateo, pero por otro, no podía negar que algo en Alejandro había cambiado. Había una suavidad en su voz, una ternura genuina que no recordaba haber visto antes. ¿Quieres jugar conmigo en el parque? Preguntó Mateo de repente, mirando a Alejandro con una sonrisa más abierta. Alejandro, sorprendido por la invitación, miró a Clara en busca de aprobación. Ella dudó un segundo, pero finalmente asintió. Claro que sí, respondió Alejandro, poniéndose de pie. Los tres salieron al parque, donde Mateo corrió hacia los columpios, llamando a Alejandro para que lo empujara. Clara se sentó en un banco cercano, observando desde la distancia. Cada risa de Mateo y cada sonrisa de Alejandro parecían aliviar un poco la tensión en su pecho, pero el miedo seguía ahí, como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Mientras Mateo subía y bajaba del columpio, Alejandro se volvió hacia Clara, quien lo miraba con una expresión difícil de leer. Gracias por darme esta oportunidad, dijo él, su voz apenas un susurro. Clara no respondió de inmediato. Simplemente asintió, aunque su mente seguía llena de dudas. Aquel momento parecía casi demasiado perfecto, como si pudiera desmoronarse en cualquier instante. Y mientras el sol comenzaba a descender sobre La Habana, Clara sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Algo que requeriría más que promesas y palabras. Alejandro había llegado a La Habana con la intención de cerrar un trato comercial importante, pero ahora, su estancia en la ciudad había tomado un rumbo completamente diferente. Decidido a recuperar lo que el destino le había arrebatado, decidió posponer su regreso a Miami y enfocarse en Clara y Mateo. Cada día que pasaba en su compañía, sentía como un nuevo propósito nacía en su vida. Al principio, Clara no estaba segura de permitirle involucrarse tanto. Su instinto seguía diciéndole que debía protegerse a sí misma y, sobre todo, a Mateo. Pero Alejandro estaba decidido a demostrarle que ya no era el hombre ambicioso e insensible que alguna vez había conocido. Una tarde, después de recoger a Mateo de la escuela, Alejandro propuso llevarlos a dar un paseo por el casco histórico de la ciudad. Quiero que me enseñes tu Habana, Clara. Quiero verla a través de tus ojos, le dijo, mientras Mateo brincaba de emoción al escuchar la palabra paseo. Clara dudó por un momento, pero terminó aceptando. No podía negar que, al menos por ahora, Alejandro parecía genuino.
Caminaron por las calles empedradas de La Habana Vieja, con sus fachadas coloridas y su aire melancólico lleno de historia. Alejandro escuchaba atentamente cada historia que Clara contaba sobre los edificios y plazas, admirando cómo sus ojos se iluminaban al hablar de su ciudad. ¿Siempre amaste este lugar?, preguntó él mientras paseaban por la plaza de la catedral. Siempre. Es mi hogar, aunque a veces me recuerde las cosas que no tengo, respondió ella con sinceridad, mirando a Mateo, que corría detrás de unas palomas. Alejandro no respondió de inmediato. En cambio, sacó una pequeña cámara que había comprado esa misma mañana. Sonríe, dijo, apuntando hacia Clara. No. Protestó ella, riendo mientras intentaba cubrirse el rostro. Vamos, Clara. Quiero capturar esta sonrisa. Hace años que no la veía, aunque no lo supiera, insistió Alejandro, logrando que ella bajara las manos y lo mirara, resignada. El sonido del obturador llenó el aire, y Alejandro bajó la cámara con una sonrisa triunfante. Perfecta. Clara no pudo evitar reírse, aunque dentro de ella una calidez desconocida comenzaba a crecer. Esa noche, Alejandro los llevó a un pequeño bar en una terraza frente al mar, donde un grupo de músicos tocaba salsa en vivo. Mateo, agotado por el paseo, se quedó dormido en una silla junto a ellos. Alejandro, aprovechando la música, extendió una mano hacia Clara. ¿Me concedes este baile? Clara lo miró, sorprendida. ¿Bailar salsa? ¿Tú? No sabía que eras capaz. He tenido 5 años para aprender, aunque no recuerde por qué lo hice, respondió con una sonrisa juguetona. Ella dudó por un instante, pero finalmente aceptó su mano. Bajo las estrellas y con la música como telón de fondo, Alejandro la guió en un baile que, aunque torpe al principio, se volvió más natural a medida que ambos se dejaban llevar. La risa de Clara llenaba el aire cada vez que Alejandro fallaba en un giro o pisaba fuera del ritmo, pero en ese momento, nada de eso importaba. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sentía que podía bajar la guardia. Mientras giraba en los brazos de Alejandro, casi olvidó el dolor del pasado. Él no era el hombre frío que la había dejado años atrás, había algo diferente en su forma de mirarla, de escucharla, de interactuar con Mateo. Cuando la canción terminó, Alejandro la sostuvo un poco más de lo necesario, sus ojos buscando los de ella. Gracias por esto, dijo en voz baja, apenas audible sobre el murmullo del bar. ¿Por qué?, preguntó Clara, todavía intentando recuperar el aliento. Por darme la oportunidad de estar aquí. Clara no respondió. Su corazón latía con fuerza, no solo por el baile, sino por la intensidad de ese momento. Algo dentro de ella le decía que Alejandro hablaba en serio, pero el miedo seguía latente, recordándole que había demasiado en juego. Mientras volvían al apartamento esa noche, con Mateo dormido en los brazos de Alejandro, Clara caminaba en silencio, observando cómo él cargaba al niño con cuidado. Era una imagen que nunca pensó que llegaría a ver. Pero mientras el presente ofrecía destellos de esperanza, el futuro seguía siendo incierto. ¿Podría realmente confiar en que Alejandro no rompería su mundo otra vez? Esa pregunta seguía sin respuesta, y Clara sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a ella. Sin embargo, esa frágil paz estaba a punto de ser sacudida. Una tarde, mientras Alejandro esperaba en la terraza de un café a Clara y Mateo, un hombre se acercó a su mesa. Era alto, con el cabello entrecano y un porte autoritario. Alejandro levantó la vista y frunció el ceño, intentando reconocerlo. ¿Alejandro Velasco?, preguntó el hombre con un tono que mezclaba sorpresa y burla. Sí, soy yo, respondió Alejandro con cautela. ¿Nos conocemos? El hombre soltó una risa seca y tomó asiento sin ser invitado. Vaya, parece que la memoria realmente te falla, amigo. Soy Javier Salgado, trabajábamos juntos en Miami antes de que desaparecieras. Alejandro lo observó con atención, buscando en su mente algún recuerdo de aquel nombre o rostro, pero no encontró nada. Lo siento, Javier, no recuerdo nada de esa época. Como probablemente sabes, perdí la memoria después de un accidente. Javier apoyó los codos en la mesa y lo miró fijamente, como si evaluara cada palabra.
¿De verdad? ¿Eso es lo que te han dicho? ¿Qué fue un accidente?, preguntó con un tono cargado de insinuación. Alejandro se tensó. Había algo en la actitud de Javier que lo incomodaba profundamente. ¿Qué quieres decir con eso? Javier sonrió de lado, como si disfrutara del desconcierto de Alejandro. Solo digo que hay cosas que no cuadran. Nadie desaparece de esa manera, dejando todo atrás, sin alguna razón más sustanciosa. Pero bueno, quizá no soy yo quien deba hablar. En ese momento, Clara llegó al café con Mateo, sosteniéndolo de la mano. Desde la entrada, vio a Alejandro y al extraño hombre sentado frente a él. La expresión en el rostro de Alejandro era tensa, casi alarmada, lo que encendió de inmediato una señal de alerta en ella. Cuando Clara se acercó, Javier se levantó, dedicándole una sonrisa superficial. Parece que tienes una nueva vida, Velasco. Qué interesante. Luego miró a Clara y, sin esperar respuesta, añadió, mucho gusto, señora. Espero que su compañero haya sido honesto con usted. Antes de que Clara pudiera preguntar a qué se refería, Javier se marchó, dejando un aire cargado de dudas tras de sí. ¿Quién era ese hombre?, preguntó Clara, mirando a Alejandro con el ceño fruncido. Alejandro apartó la mirada, visiblemente afectado. Un viejo conocido, al menos eso dice. Se llama Javier. Trabajaba conmigo antes del accidente, pero no recuerdo nada de él. Clara no estaba convencida. Había algo en la forma en que Javier había hablado, esa insinuación de que Alejandro no estaba siendo completamente sincero, que la hacía sentir incómoda. ¿Qué quería?, insistió. Alejandro respiró hondo, tratando de calmarse. Insinuó que mi accidente no fue un accidente. Pero, Clara, eso no tiene sentido. Mi médico fue claro, los informes lo confirman. Clara lo miró, intentando leer la verdad en sus ojos. Quería creerle, pero el temor de ser nuevamente engañada comenzaba a surgir. Esa noche, mientras Alejandro jugaba con Mateo en la sala de estar, Clara no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Las palabras de Javier resonaban en su mente. Espero que su compañero haya sido honesto con usted, ¿y si Alejandro no le estaba diciendo toda la verdad? ¿Y si había algo más detrás de su amnesia? Finalmente, no pudo contenerse más. Alejandro, necesito saber algo, dijo mientras lo observaba guardar los juguetes de Mateo. Él se detuvo y la miró con preocupación. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no me estás diciendo? ¿Algo sobre tu accidente, sobre por qué realmente desapareciste? Alejandro frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. Clara, ya te dije todo lo que sé. No hay más. Pero la duda ya había echado raíces en ella. Y aunque Alejandro parecía sincero, las palabras de Javier habían abierto una grieta en la confianza que estaban intentando reconstruir. La tensión entre Clara y Alejandro había alcanzado un punto crítico. Aunque él insistía en que no tenía secretos, las dudas sembradas por Javier seguían atormentando a Clara. Cada conversación, cada mirada, estaba cargada de una fragilidad que podía romperse en cualquier momento. Alejandro sabía que no bastaban palabras para recuperar la confianza de Clara. Necesitaba hacer algo, algo que demostrara que estaba comprometido con su presente y no con un pasado que ni siquiera recordaba. Una tarde, Alejandro pidió a Clara que lo acompañara. Había algo que quería mostrarle. Con cierto recelo, ella aceptó, dejando a Mateo con su abuela. Subieron al auto en silencio, mientras Alejandro conducía hacia un barrio humilde de La Habana. Cuando llegaron, Clara vio un edificio en ruinas, con paredes descascaradas y ventanas rotas. Alejandro estacionó y se bajó del auto, invitándola a seguirlo. ¿Qué es este lugar?, preguntó Clara, cruzándose de brazos mientras lo miraba con desconfianza. Alejandro esbozó una leve sonrisa. Es un comienzo. Clara frunció el ceño, sin entender a qué se refería. Alejandro sacó unos papeles de su chaqueta y se los extendió. Clara los tomó, leyendo rápidamente los documentos. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de lo que eran. ¿Vas a restaurar este edificio?, preguntó, sorprendida.
no solo restaurarlo. Voy a convertirlo en un centro comunitario, dijo Alejandro, con los ojos brillando de determinación. Será un lugar donde los niños puedan aprender, jugar, donde las familias puedan reunirse. Quiero que sea algo que beneficie a esta ciudad, que beneficie a personas como tú y como Mateo. Clara lo miró con incredulidad. ¿Por qué harías algo así? Alejandro se tomó un momento antes de responder. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción. Porque quiero demostrarte que no soy el hombre que fui antes, sea quien sea ese hombre. Quiero construir algo real, algo que importe. Y si tengo que usar mi fortuna para hacerlo, entonces lo haré. El dinero no significa nada si no puedo ganar tu confianza y tu amor. Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero no respondió. En cambio, Alejandro continuó. Y no es solo esto. También hay algo más. Sacó un segundo documento y se lo entregó a Clara. Ella lo tomó con manos temblorosas y lo leyó. Era un plan de negocio, a su nombre, para abrir una tienda de ropa artesanal en el centro de la ciudad. Clara lo miró, incapaz de creer lo que veía. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con la voz entrecortada. Hablé con tu madre, confesó Alejandro. Me contó que siempre quisiste abrir tu propia tienda, que era tu sueño desde antes de que nos conociéramos. Quiero que lo hagas realidad, Clara. Quiero ayudarte a construir el futuro que mereces. Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Había algo profundamente conmovedor en lo que Alejandro estaba haciendo, pero también sentía miedo. Miedo de que todo esto fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué estás haciendo esto?, insistió, con la voz temblorosa. Alejandro dio un paso hacia ella, sin apartar la mirada de sus ojos. Porque te amo, Clara. Porque quiero ser un hombre digno de ti y de Mateo. No sé quién era antes, pero el hombre que soy ahora solo quiere recuperar lo que perdió, y lo que nunca tuvo la oportunidad de conocer. No puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir cómo construir mi futuro. Y quiero que tú y Mateo sean parte de él. El silencio que siguió fue casi insoportable. Clara bajó la mirada, luchando contra las emociones que la abrumaban. Por primera vez, vio a Alejandro no como el hombre que la había abandonado, sino como alguien dispuesto a arriesgarlo todo por ella y su hijo. Es demasiado, Alejandro. No sé si puedo aceptar esto, susurró finalmente. Alejandro negó con la cabeza. No tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y no voy a rendirme. Clara asintió lentamente, todavía sin saber qué decir. Las acciones de Alejandro hablaban más fuerte que cualquier palabra, pero su corazón aún estaba dividido entre el miedo y la esperanza. Mientras regresaban al auto, Clara no podía dejar de mirar los documentos en sus manos. Sabía que el gesto de Alejandro era real, que estaba tratando de demostrarle algo más profundo. Pero aún no podía evitar preguntarse si sería suficiente para borrar las heridas del pasado. Y mientras el sol se ponía sobre La Habana, Clara entendió que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La noche caía lentamente sobre La Habana, pintando el cielo con tonos cálidos que se mezclaban con las primeras estrellas. Clara, con el corazón dividido, caminaba hacia el lugar que Alejandro le había indicado en su mensaje. Había dicho que era importante, que necesitaba que ella estuviera allí. Pero no había dado más detalles. Mientras subía las escaleras de aquel antiguo caserón colonial, su mente era un torbellino. ¿Qué estaría planeando ahora? ¿Y qué esperaba de ella? Cuando llegó al último escalón, el aire cálido de la noche la envolvió, junto con una suave melodía que provenía de un grupo de músicos que tocaban discretamente en una esquina del amplio terrazo. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y pequeñas guirnaldas de luces colgaban sobre el lugar, creando una atmósfera íntima y mágica. En el centro del espacio, Alejandro la esperaba, de pie junto a una mesa decorada con sencillez pero con gusto. Clara se detuvo un momento, incapaz de ocultar su sorpresa. El Alejandro que conocía antes nunca había sido alguien que prestara atención a los detalles. Pero el hombre que estaba frente a ella, con una leve sonrisa en el rostro y un brillo de vulnerabilidad en los ojos,
parecía completamente diferente. ¿Qué es todo esto?, preguntó Clara, avanzando lentamente mientras miraba a su alrededor. Es una noche para nosotros. Una noche para que olvidemos todo lo que nos ha separado y recordemos lo que realmente importa, respondió Alejandro, dando un paso hacia ella. Clara lo miró con cautela, todavía con la barrera emocional que había construido durante años. Alejandro, no sé si. Clara, por favor, solo escucha, la interrumpió él, con una voz que temblaba ligeramente. La tomó suavemente de la mano y la condujo hacia la mesa, donde la hizo sentarse antes de ocupar el asiento frente a ella. Alejandro respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su valor, y comenzó a hablar. Sé que las cosas entre nosotros no han sido fáciles. Sé que te herí, aunque no lo recuerde. Y sé que tienes todas las razones para dudar de mí. Pero hay algo que necesito que sepas, algo que siento cada vez que te miro, cada vez que estoy contigo y con Mateo. Clara lo miraba fijamente, sus ojos buscando algún indicio de falsedad en sus palabras, pero solo encontró sinceridad. No tengo recuerdos de lo que éramos, de quién era yo antes. Pero hay algo dentro de mí, algo que no necesita recuerdos para saber que tú eres la mujer de mi vida. Cada día que paso contigo lo siento más claro. Tú y Mateo son lo único que importa ahora. Y no quiero perder esta oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Las palabras de Alejandro resonaron en el aire, llenándolo de una intensidad que hizo que Clara sintiera un nudo en la garganta. Quería hablar, pero las emociones la superaban. Alejandro se puso de pie, acercándose a ella, y se arrodilló lentamente frente a su silla. No estoy pidiendo que me perdones de inmediato, ni que olvides el pasado. Solo estoy pidiendo una oportunidad para mostrarte que el hombre que soy ahora está aquí para quedarse. Para ti. Para Mateo. Clara sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, y por más que intentó detenerlas, una escapó y rodó por su mejilla. Alejandro la miró con ternura, pero no se atrevió a tocarla. No sé si puedo hacerlo, susurró Clara finalmente, su voz rota por la emoción. No sé si puedo volver a confiar. No tienes que decidir ahora, respondió Alejandro rápidamente, interrumpiéndola con suavidad. Solo quería que supieras cómo me siento. El silencio entre ellos fue roto únicamente por la música que seguía llenando el terrazo. Clara, con el corazón dividido, se levantó de la silla y caminó hacia la barandilla, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Alejandro permaneció de rodillas por unos segundos antes de ponerse de pie y acercarse a ella, manteniendo la distancia suficiente para no invadir su espacio. Clara, murmuró él, casi como una súplica. Ella giró lentamente el rostro hacia él, sus ojos brillando por las lágrimas acumuladas. Quiero creer en ti, Alejandro. Quiero hacerlo, pero tengo miedo. Alejandro asintió, entendiendo la magnitud de sus palabras. Yo también tengo miedo. Pero lo único que sé es que estoy dispuesto a enfrentar lo que sea por ti. Clara bajó la mirada, tratando de recomponerse. Pero algo dentro de ella sabía que Alejandro estaba siendo completamente honesto. Aunque su corazón seguía dividido, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse. El amanecer sobre La Habana marcó un nuevo comienzo para Clara. Después de aquella noche en el terrazo, había pasado días reflexionando, buscando la fuerza para tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de Mateo. Alejandro había mostrado con acciones y palabras que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza, pero aún quedaba la pregunta más importante: ¿estaba ella lista para arriesgarse de nuevo? Una tarde, mientras Mateo jugaba en el parque con otros niños, Clara se acercó a Alejandro, quien observaba al niño desde un banco cercano. Había algo en la forma en que él miraba a Mateo, una mezcla de ternura y orgullo, que le hizo tomar una decisión. Alejandro, comenzó ella, su voz tranquila pero firme. Quiero intentarlo. Él levantó la mirada rápidamente, sorprendido por sus palabras. ¿Intentarlo? Clara asintió, sintiendo cómo el peso que había cargado durante años comenzaba a aligerarse. Quiero construir algo nuevo. No por el pasado, sino por el presente, y por Mateo.
Alejandro no pudo evitar que una sonrisa apareciera en su rostro. Era una sonrisa sincera, llena de alivio y emoción. No te voy a fallar, Clara. Ella lo miró, con los ojos llenos de advertencia. Más te vale. Los meses que siguieron fueron una mezcla de trabajo duro, emoción y pequeños pasos hacia un futuro que Clara nunca pensó que tendría. Con el apoyo de Alejandro, pudo finalmente abrir su tan soñada tienda de ropa artesanal en un pequeño pero encantador local en La Habana Vieja. Las paredes estaban decoradas con fotografías de la ciudad y los estantes exhibían sus creaciones únicas, cada prenda confeccionada con amor y dedicación. En la inauguración, Clara no podía evitar sentirse emocionada mientras saludaba a los primeros clientes que entraban. Alejandro y Mateo estaban a su lado, celebrando cada pequeño logro. Cuando cortaron la cinta roja para abrir oficialmente la tienda, Mateo fue el primero en aplaudir, gritando: «La tienda de mamá es la mejor del mundo». Clara rió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de calidez al ver a su hijo tan feliz. Alejandro, por su parte, había encontrado su lugar como padre. Cada día aprendía algo nuevo sobre Mateo, sus gustos, sus miedos, su risa contagiosa. Había comenzado a acompañarlo al colegio, a leerle cuentos antes de dormir y a enseñarle pequeñas cosas, como montar en bicicleta. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a Mateo a ajustar las ruedas de su bicicleta, Clara los observaba desde la puerta de su tienda. No podía evitar sonreír al ver cómo Alejandro se esforzaba por enseñarle algo tan sencillo, mientras Mateo reía a carcajadas cada vez que su padre cometía un error. «Estás haciendo un buen trabajo», dijo Clara mientras se acercaba, cruzándose de brazos. Alejandro levantó la vista, con una ligera mancha de grasa en la mejilla, y sonrió. «Solo estoy tratando de no arruinarlo», respondió con una risa. Clara negó con la cabeza, divertida. «Creo que Mateo te daría un 10 de calificación». Alejandro se puso de pie, limpiándose las manos en un pañuelo. «¿Y tú? ¿Qué calificación me das?». Clara lo miró fijamente, como si evaluara su respuesta. Finalmente, sonrió. «Todavía estás en proceso, pero vas bien». La nueva dinámica entre ellos comenzó a consolidarse. Aunque el camino no había sido fácil, Alejandro, Clara y Mateo estaban construyendo algo que, aunque imperfecto, era auténtico. Había risas en el hogar, momentos compartidos y sueños que ahora no parecían tan imposibles. Sin embargo, Clara sabía que aún quedaban sombras del pasado rondando, preguntas que no habían sido completamente respondidas. Y mientras Alejandro parecía estar plenamente comprometido con su nueva vida, Clara no podía evitar preguntarse si esos fantasmas regresarían para poner a prueba lo que estaban reconstruyendo. Con la tienda prosperando y su relación con Alejandro avanzando, Clara sentía que finalmente tenía algo por lo cual luchar. Pero sabía que la reconstrucción del amor no era el final de la historia, sino solo el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos. La noche envolvía La Habana con su magia única. En una pequeña plaza rodeada de luces amarillas y con músicos callejeros tocando salsa en vivo, el aire estaba lleno de vida. Mateo corría alrededor de las mesas, riendo con la energía interminable de un niño, mientras Clara y Alejandro lo observaban desde el centro de la pista improvisada, rodeados por las miradas de curiosos y locales. «Vamos, Clara, una más», insistió Alejandro, extendiendo su mano hacia ella con una sonrisa que mezclaba picardía y ternura. Clara, todavía tratando de recuperar el aliento después de haber bailado 3 canciones seguidas, negó con la cabeza mientras se reía. «Alejandro, si seguimos así, mañana no podré ni moverme». «Entonces que esta sea la última, pero hazla memorable», respondió él, inclinándose hacia ella para susurrar las palabras como si fueran un secreto solo para ellos. Clara no pudo evitar sonreír y, finalmente, cedió. Tomó su mano y dejó que él la guiara al ritmo de la música que resonaba en toda la plaza. Los movimientos de ambos se sincronizaban de forma natural, como si cada paso borrara una grieta del pasado y construyera algo más sólido en su lugar. «¿Sabes?», dijo Alejandro, mientras giraba a Clara y luego la acercaba hacia él. «Nunca había sido tan feliz». Clara lo miró, sus ojos brillando bajo la luz de las estrellas. «¿Ni siquiera antes, cuando todo era perfecto?», preguntó,
refiriéndose al tiempo en que él había sido un empresario exitoso y ambicioso. Alejandro negó lentamente, sin apartar la mirada de ella. Todo eso era vacío comparado con esto. Contigo. Con Mateo. Esto es lo que siempre quise, aunque me haya tomado demasiado tiempo darme cuenta. Clara sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de dolor, sino de emoción. Las palabras de Alejandro eran más que promesas, eran la verdad de un hombre que había cambiado, que había encontrado en ellos su verdadera razón para seguir adelante. Mateo, que seguía corriendo cerca de ellos, se detuvo de repente y levantó los brazos hacia Alejandro. «Papá, quiero bailar contigo». Alejandro soltó una risa sincera y levantó a Mateo en brazos, haciéndolo girar al ritmo de la música. Las risas del niño llenaron el aire, mezclándose con las notas de los tambores y las trompetas. Clara observaba la escena, su corazón lleno de gratitud y amor, algo que había creído imposible sentir de nuevo. En ese momento, todo parecía estar en su lugar. La vibrante ciudad de La Habana, con sus calles llenas de historia, las estrellas brillando sobre ellos, la música envolviendo sus almas y, sobre todo, el amor que habían logrado reconstruir. Alejandro tomó a Clara de la mano mientras seguía sosteniendo a Mateo con la otra. Juntos, los tres giraron bajo las estrellas, riendo, bailando, viviendo. Era un momento perfecto, no porque fuera libre de imperfecciones, sino porque estaba lleno de vida, amor y redención. El pasado los había marcado, pero no los definía. Ahora, el presente era un testimonio del poder del perdón y de cómo el amor podía sanar incluso las heridas más profundas. Y mientras la música continuaba y las estrellas seguían brillando, Clara supo, en lo más profundo de su corazón, que habían encontrado su hogar en ellos mismos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.